Gloria al Señor. Continuamos con este tema, tremendo tema, impactante tema. Matrimonio, familia, divorcio y casamiento. ¿Sabes qué es lo más duro, lo más cruel, lo más inhumano, lo más terrible? Que el matrimonio, la pareja de casados, no miden las consecuencias. ¿Y sabes quién se lleva la peor parte de esta ruptura del pacto matrimonial? Los hijos. Los hijos llevan la peor parte, el peor golpe lo llevan los pobres muchachitos. ¿Me están entendiendo? Mira, resulta que los divorcios son muy crueles. Los divorcios son muy terribles. Uno se quiere separar y el otro no. Una se quiere separar y el otro no. Una de las personas quiere separarse y la otra. ¿Sí? Los niños lloran, los niños suplican, pero ya se ha roto el pacto matrimonial. Ya el diablo ha roto el pacto matrimonial. Eso es horrible, eso es asqueroso. ¿Sí me entiendes? La persona a la cual se le fue desleal, sea la mujer o sea el hombre, siente un dolor en su corazón. Imagínate, uno amando a una mujer, estoy hablando del caso de un hombre, uno amando a una mujer, amándola, tiene con ella una familia, una hermosa familia, tiene unos hijos, ¿sí? Y de un momento a otro ya la mujer lo empieza a ver a uno como una cucaracha. Ya la mujer le habla a uno golpeado, le habla con 3 piedras en la mano, ¿sí? Le habla groseramente, no quiere saber nada de uno, ¿sí? La mujer se vuelve hostil, se vuelve vulgar, la mujer se vuelve violenta, etcétera, etcétera, o el hombre se vuelve hostil, vulgar, violento. Uno de los dos ha roto el pacto matrimonial. Rompió el pacto matrimonial. Entraron esos diablos asquerosos, ¿sí? Repudio, asco, tormento, desespero, tortura, angustia, culpabilidad, asco, fastidio. Todos esos diablos entran en tacada. Entonces, una persona normal no puede manejar eso. ¿Me estás entendiendo? No es capaz de manejar esa situación. Entonces ya viene el divorcio. Y la peor parte de ese divorcio, la peor parte, la llevan los niños, los muchachitos. Ellos lloran. ¿Cómo van a querer que sus papás se separen? ¿Sí? ¿Cómo van a querer que sus papás se vayan uno por un lado y el otro por otro lado? Entonces, ¿qué sucede? Después de que el pacto matrimonial se rompe por adulterio, por fornicación, homosexualismo, lesbianismo o alguna cosa indecente, si tú has incurrido en cualquiera de estas 5 faltas y tú eres casada o casado, tú has roto el pacto matrimonial. Y tu vida no está, si aún estás conviviendo con la pareja, tu vida debe ser un infierno, te lo garantizo, te lo aseguro. Tu vida debe de ser una cosa desastrosa, porque, vuelvo y te repito, has roto el pacto matrimonial. ¿Qué es alguna cosa indecente según la Biblia? ¿Y a dónde encontramos tal nombre? Alguna cosa indecente. Ahora lo vamos a estudiar bíblicamente. Alguna cosa indecente puede ser un problema de aberración sexual, de depravación, de degeneramiento. Puede ser un problema de esquizofrenia. Imagínate un hombre casado con una mujer loca, violenta o viceversa, ¿sí? Un hombre casándose con una mujer loca, violenta, o la mujer casándose con un hombre loco, violento, que la va a maltratar, la va a golpear. Eso rompe el pacto matrimonial. Entonces, estamos hablando de que cuando el pacto matrimonial se rompe, la persona a la cual no rompió el pacto matrimonial, estoy hablando de la que no rompió el pacto matrimonial, sea la mujer o sea el hombre. Uno rompió el pacto matrimonial, el otro no lo rompió.
Estoy hablando del que no rompió el pacto matrimonial. Esa persona está enamorada, quiere a su esposa, quiere a su esposo, no quiere separarse. Tiene unos niños, los niños están llorando, están sufriendo. Y esa persona, su corazón está desbaratado. La persona que no rompió el pacto matrimonial. Hay un dolor en su alma. Hay unas heridas, unas laceraciones en el alma. Internamente unos dolores. La persona no come, no duerme. La persona no quiere sino morirse. La persona no quiere sino que le pase algo bien terrible, algo bien malo. Porque son dolores, son cosas horribles que se sienten en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. La persona no duerme, no come. La que no rompe el pacto matrimonial, sea la mujer o sea el hombre, sufre, llora. La persona se acaba, la persona se enflaquece. O sea, describirte esto es poco. Es impresionante lo que le pasa a esa persona que no rompió el pacto matrimonial. Igual la otra, como sí rompió el pacto matrimonial, lo más seguro es que después de haber roto el pacto matrimonial, se fue. O bien sea con esa persona que rompió el pacto matrimonial, o con otra, pero se fue. Ya, se largó, se fue. Abandonó al esposo, a la esposa, abandonó a su familia, a sus hijos. De pronto por ahí, por ley, lo verá, o por remordimiento, o por pesar, podrá verlo. Pero lo más probable es que difícilmente la otra persona con la que rompió el pacto matrimonial acepte los hijos. ¿Tú me entiendes lo que te estoy diciendo? Le acepte a esa persona los hijos. Termina el que no rompe el pacto matrimonial, termina con los hijos, con el dolor, con las lágrimas, con el llanto. Léete Malaquías capítulo 2. Otra vez haréis lloro en el altar. Llenaréis el altar de lágrimas, llenaréis el altar de dolor, porque eso es lo que pasa cuando el pacto matrimonial se rompe. Te lo estoy demostrando bíblicamente, Malaquías, capítulo 2. ¿Por qué no lo leemos otra vez para que tengan una idea? Malaquías, capítulo 2, versículo 13. Y esta otra vez haréis, dice el Señor, cubrir el altar de Dios de lágrimas. ¿Sí me entiendes? Cuando la gente se casa en un altar. Donde quiera que esté, ahí hay un altar, porque el matrimonio lo creó Dios, el matrimonio lo inventó Dios. Ese matrimonio lleva la bendición de Dios, el altar de Dios. Cásate en los Estados Unidos, en cualquier parte de la tierra. Otra vez, dice el Señor, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Dios de lágrimas, de llanto y de clamor. Hay un dolor. Señor, mira, ayúdame, yo que me quiero morir. Señor, mira lo que me pasó, mira la familia, mira los hijos, los niñitos llorando. La gente no piensa antes de romper el pacto matrimonial. ¿Me estás entendiendo? Eso es horrible, eso es aterrador. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Dios de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda, no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque el Señor ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, con la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleal para con la mujer de vuestra juventud. Porque él aborrece el repudio, dice. Porque Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio al que cubre la iniquidad su vestido. Dijo el Señor de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. ¿Me estás entendiendo el problema tan grave que es romper el pacto matrimonial? Ay, 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 eso es horrible, eso es horroroso. Entonces, continuemos con el tema. La mujer o el hombre que va, queda uno de los dos ahí con el problema, el dolor, las lágrimas, los hijos.
ese hombre o esa mujer que no rompió el pacto matrimonial queda sin ganas de vivir, sin ganas de creer en nada, en nadie, desconfiando de todo el mundo. Pero alguien lleno de amor, de misericordia, llega a ese hombre o a esa mujer y entonces empieza a hablarle de la santa palabra de Dios. Entonces le dice: mira, Jesucristo te ama, Jesucristo puede sanar tu corazón, tu alma, bien sea la mujer o el hombre, y Jesucristo puede restaurar tu vida. Y empieza un proceso de restauración con esa persona, de sanidad, de bendición, de cuidado, de amor, a vendarle las heridas, a consolar a esa persona, a darle palabra, a orar por esa persona, a ayudar por esa persona. Y esa personita, sea mujer o sea hombre, empieza a sentirse diferente, empieza a sentirse distinta, distinto. Ya quiere como volver a creer, ya quiere como volver a tener ilusión, esperanza. Entonces va a una iglesia cristiana, la invitan a una iglesia cristiana. Entonces, está ahí en la iglesia cristiana. Sí, hay un ministro allí con la palabra, está allí el ministro con la palabra del Señor. Está la iglesia allí, están en la iglesia. Entonces, un ejemplo, ¿no? Quiero hablar un poco de esto. Dice el pastor: bueno, vamos a ver un testimonio de un hombre que está acá, que Dios hizo algo por este hombre muy grande. ¿Sí? Vamos a escuchar este testimonio. Fulano tal vez a dar testimonio. Sale un señor allá, o una persona, un hombre allá. Entonces, sale al púlpito, se para ahí en el púlpito y dice: sí, hermanos, ahí en la iglesia donde estaba el ministro, el pastor: sí, hermanos, yo quiero contarles mi testimonio. Yo quiero contarles, decirles que pues yo era un hombre malo, yo era muy malo, yo era asesino, violador, yo era un hombre asesino, violador, homosexual, narcotraficante, drogadicto, rumbero, alcohólico. Yo era un hombre, trabajé para el diablo, hice cosas horribles, maté gente, hice cosas. Un hombre, y dando un testimonio horrible aquí. Hasta que un día alguien me habló de Jesucristo y entonces yo recibí a Cristo y vino Cristo a mi corazón y empezó a cambiar mi vida y me cambió. Y hoy en día soy una persona completamente distinta, completamente diferente, y todo el mundo: ¡bravo, aleluya! ¡Gloria a Dios, aleluya! Estas son las cosas que hace Dios. Todo el mundo feliz aplaude. Sí. A ese hombre le dan $100 de perdón. $100 de perdón ahí. ¡Bravo! Sí, $100 de perdón. Llega otro hombre y dice el pastor: bueno, aquí hay otro testimonio, vamos a escucharlo a ver qué pasa. Y sale un hombre ahí y todavía confundido, todavía flaco, ojeroso, triste ahí, sí, sale, todavía está mal el hombre, está en un proceso de recuperación, y dice: no, pues es que sí, el testimonio mío es muy triste, muy doloroso. Yo me casé, dice el hombre, yo me casé con una hermosa mujer, nos amábamos, nos queríamos, 3 niños tuvimos, 3 niños tenemos, todos los niños, desde los niños hermosos, nos amábamos, nos queríamos. Y un día cualquiera, yo amanecí y mi esposa me dijo que ya no me quería, que ya se iba a divorciar de mí. Mi esposa me dijo que nos iba a dejar. Yo le lloré, le supliqué, le rogué. Mis niños, todos llorábamos a esta mujer para que no nos abandonara. Somos una familia. Y lloramos y suplicamos y la mujer se fue. Salió y se fue. Entonces todo el mundo me mira: ay, pobre hombre. Pero alguien un día me habló de Jesucristo, dice el pobre hombre. Alguien un día me habló de Jesucristo. Y entonces empecé a sentir como paz, ya me estoy sintiendo como mejor.
me estoy sintiendo como más tranquilo, me estoy sintiendo como, no sé, mucho más diferente. Y entonces todo el mundo aplaude y aplaude como dudando, como si. Entonces el pastor le dice al final, bueno, usted, su mujer lo dejó, usted, ojo con eso, usted no puede mirar a ninguna de las hermanas de la iglesia, usted no puede, cuidado con eso. Sí, ojo, tenga mucho cuidado, porque, cuidado, ¿sí? Pero yo quiero decir algo, a eso le dan $20 de perdón. Vamos a estudiar la Biblia, por favor, estudiemos la palabra. Sí. Mateo capítulo 18, Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19. Vayan conmigo a su Biblia, a la palabra de Dios. Allí en su Biblia, busquen la palabra del Señor. Mateo capítulo 19, versículo 1 en adelante. Vamos a estudiar este tema. Vuelvo y te repito, esto no es un tema fácil. Este es un tema bien espinoso. Este es un tema bien pedragoso, y es un tema difícil, complicado. Bueno, muchos ministros opinan diferentes cosas. Mucha gente opina diferentes cosas. Veamos qué opina Dios. Vamos a hablar de la palabra de Dios. Mateo capítulo 19. Versículo 1 en adelante, dice subtítulo: Jesús enseña sobre el divorcio. ¿De acuerdo? Vamos a leer la palabra. Dice así la escritura: Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Versículo 2: Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Versículo 13: Entonces vinieron a él los fariseos. Yo ya te expliqué la palabra fariseo. La palabra fariseo significa letra muerta. La palabra fariseo significa religión. ¿Quién es un religioso? Alguien que habla muy bonito y vive bien feito. Eso es un religioso. Tú sabes todo. Jesucristo todo el tiempo en los evangelios tuvo problemas con los fariseos. Sí, porque ellos hablaban de Dios. Y hablan, los fariseos hablan, los religiosos hablan de Dios con propiedad. ¿Sí? Hablan de Dios con propiedad. Dicen que no deben de robar, son los más ladrones. Dicen que no se debe hacer esto y son los primeros que lo hacen. Son hipócritas, Jesús les dijo: hipócritas, malvados, sepulcros blanqueados. En ustedes no es sino podredura, hediondez de huesos de muerto podrido. Vaya, el Señor Jesucristo va muy fuerte con esta gente. Si ustedes fueran de Dios, les digo eso, si ustedes fueran de Dios, verdaderamente, si ustedes fueran de Dios, ustedes me entenderían a mí, les dijo Jesús, porque yo he venido de Dios. Ustedes hablarían mi idioma. Si ustedes fueran de Dios, ustedes me entenderían a mí, porque yo vengo de Dios. Pero ustedes no son de Dios, ustedes son de vuestro padre el diablo. Él es homicida desde antes de la fundación del mundo, y no hay en él verdad, porque de suyo habla mentira, siendo así conocido como el padre de la mentira. Juan 8:44, el padre de la mentira, hijo del diablo, los fariseos. Lamentablemente tú vas a encontrar hoy en la iglesia del Señor Jesucristo los 3 demonios más terribles del infierno en la iglesia del Señor Jesucristo: religiosidad, ¿sí?, legalismo y tradición. ¿Quién es un religioso? Ya te digo, alguien que habla muy bonito y vive bien feito. Alguien que pone cargas que ellos no son capaces, ni siquiera ellos son capaces de llevar. Ese es un religioso. ¿Quién es un legalista? Alguien que solo acepta lo que esa persona dice. No se abre a otras cosas, no escucha otros temas, solo lo que esa persona dice. Eso es legalismo. Y el espíritu de la tradición, Jesucristo le dijo a los fariseos: vosotros invalidáis los mandamientos de Dios por vuestras tradiciones. Continuemos con la palabra de Dios. Vamos a estudiar este tema. Mateo capítulo 19, versículo 1 en adelante. Jesús enseña sobre el divorcio. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras,
se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes, versículo 2, y lo sanó allí. Versículo 3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole. Miren la capciosidad, miren la malicia tan terrible. Versículo 3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Imagínese usted va a ver que hoy en día la gente se separa por cualquier cosa, por cualquier tontería la gente se separa. Dios no quiere que la gente se divorcie, entiendan. Dios no quiere que la gente se separe, ¿sí? Pero es que si se rompe el pacto matrimonial, luego se va a volver un campo de batalla. Uno de los dos va a salir muerto. Versículo 4. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído? Jesús les dice: ¿no habéis leído? El que los hizo al principio, varón y hembra los hizo. ¿A qué se está refiriendo con esta palabra? ¿Sí? El que los hizo al principio, varón y hembra los hizo. Cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, estos eran perfectos, estos no pecaban, estos no fallaron. Alguien perfecto no peca. Antes de pecar, cuando Dios lo hizo al hombre y a la mujer, estos no pecaban, eran perfectos. Ya tú conoces el pecado original, tú ya sabes la desobediencia, y ahí ya eso es otro cuento. Te repito, versículo 4. Él respondiendo, Jesús respondiendo, les dijo: ¿no habéis leído? El que los hizo al principio, varón y hembra los hizo. Génesis capítulo 12, capítulo 1, versículo 27, habla de cuando Dios hizo al hombre y a la mujer. Versículo 5, dijo, hablando de Jesús: por esto el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Sí? Cuando el hombre y la mujer se casan, el pacto matrimonial, la orden del pacto matrimonial son uno solo, son una sola carne. Por eso es que el diablo va a tratar de todas las formas de romper el pacto matrimonial, para que el matrimonio se lo cambie al infierno, lo desbarate del infierno, lo desbarate de Satanás. Versículo 16. Así que no son ya más dos, sino más una sola carne. Por tanto, mira, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Es interesante esa parte, ¿sí? Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Sí? Vamos a estudiar esa parte también, no te preocupes, todo esto lo vamos a estudiar. Así que no son más dos, sino una sola carne. Versículo 6. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Versículo 7. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Por qué pues Moisés mandó dar carta de divorcio a la mujer y repudiarla? Eso también lo vamos a estudiar ahora, no te preocupes. Todo tiene su tiempo. Vamos por partes. Ojo, vamos por partes. Versículo 8. Perdón. Sí, versículo 8, de acuerdo. Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Está volviendo a hablar del principio, de la creación, cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, y estos no pecaban, ¿sí? Que ya vinieron a pecar después, y ya la cosa se complicó completamente hasta el día de hoy. ¿Qué es la dureza del corazón? Versículo 8, Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestra mujer. Mas al principio no fue así. Ya vamos a estudiar esa parte también. Versículo 9. Y yo os digo que cualquiera que
repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Versículo 10. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Versículo 11. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quien es dado. Versículo 12 y último. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de la madre. Hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Ya vamos nosotros a explicar paso a paso cada versículo de este capítulo de Mateo, capítulo 19, versículo 1 en adelante. Pero me gustaría que fue lo que pasó con Moisés, porque la Biblia dice que los fariseos le dijeron a Jesús: ¿por qué Moisés mandó a dar carta de repudio a las mujeres? ¿Por qué? ¿Podemos quedar el video? 2 minutos. Bueno, cortemos allí, ya vamos a empalmar el otro video para... Ya venimos con todos ustedes, hermanos. Gloria a Dios.